Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. Bueno, frase de Pedro Sánchez, es verdad, él lo podría decir 5 veces, 20, 200, le da olímpicamente lo mismo, ¿qué más da? Es un mentiroso crónico, pues puesto a mentir, te puedo mentir 20, 100, 2000, 2 millones de veces, ¿qué más me da, verdad? ¿Qué más le da? Bueno, este señor ha conseguido en estos momentos el paraíso etarra. Y este señor, y lo digo así, Pedro Sánchez es el responsable de que en estos momentos vayan 44 terroristas dentro de las listas. ¿De las listas de Bildu? Sí. 7 asesinos directamente dentro de esos 44. ¿Pero van dentro de unas listas que son exclusivamente las listas de Bildu? Pues no. Esas listas, si tienen algún peso, lo tienen porque el Partido Socialista va en coalición. De hecho, es la primera vez que se presenta uno de los grandes partidos en coalición, y así lo han anunciado. Necesitamos sumar, necesitamos a Yolanda Díaz, que es buena, es tan buena que acepta que vayamos con 44 terroristas, 7 asesinos. Todos son buenísimos, buenísimos que están encantados de compadrear con asesinos y con terroristas. Bueno, esa lista es una lista de coalición. Y eso lo que implica es que quien lleva a los 44 terroristas es un señor llamado Pedro y apellidado Sánchez. Porque sin ellos él no puede gobernar. Sin este paripé, sin el blanqueamiento de los asesinos, él no puede gobernar. Y él está cambiando la Moncloa, el Falcon y el 5J por meter a 44 terroristas, a 44 etarras, 7 de ellos asesinos. ¿Le produce algún tipo de insomnio de estos que él iba a padecer en la época de Podemos? Ninguno. ¿Le produce algún tipo de preocupación? Ninguno. Lo único que le produciría preocupación sería perder el Falcon. Eso sí que no lo podría soportar. Quien ha metido a estos 44 terroristas, instrumentalmente será Bildu. El responsable de que vayan y tengan peso en su llamado Pedro Sánchez. Los socios de Pedro Sánchez han pasado a ser 44 terroristas, 7 asesinos. Y se acabó la historia. Esto es lo que hay. Pedro Sánchez ha conseguido que España se haya convertido nada más y nada menos que en un país en el que los violadores están en las calles, los golpistas están en libertad, los etarras están en las listas, los ocupas en nuestras casas, los autónomos arruinados, los agricultores sin agua y las empresas escapando al extranjero. Enhorabuena, señor Sánchez, porque nadie ha hecho más por el sueño de sus socios etarras, de sus amigos. Usted ha conseguido el paraíso etarra. Enhorabuena, señor mío. Bueno, pues ahí lo han visto, un Pedro Sánchez que evidentemente aseguraba que nunca jamás pactaría con Bildu. ¿Y qué ha hecho? Pactar con Bildu y pactar como socios preferentes con 44 terroristas, 7 de ellos asesinos. 2 de ellos, de hecho, van por los mismos municipios en los cuales asesinaron a gente, y ahí se van a presentar. De forma que, si salen en sus cargos electos, los propios familiares de las personas asesinadas van a tener que verlos, ya no solamente en carteles, sino directamente y muy posiblemente en trámites oficiales que realicen. Y ellos tendrán acceso, por supuesto, a todos los datos, información económica, fiscal, de las mismas personas o familias a las cuales asesinaban o aterrorizaban. Esta es la situación que ha protagonizado y que ha propiciado un señor llamado Pedro Sánchez, el de nunca pactaré con Bildu. Bueno, ya la verdad que empezamos a dudar de si era el PSOE el que pactaba con Bildu o era Bildu el que permitía al PSOE pactar con ellos. Pero esta es la situación. Lo más obsceno que nadie hubiese podido imaginar es lo que se está cumpliendo. Lo digo por toda la gente que negó que se fuese a llegar a esta situación. Pero yo escuchaba a muchísima gente durante todo este tiempo, de plató en plató, diciendo, no hombre, no, por favor, ¿cómo van a dejar que gobierne Podemos? ¿Cómo van a dejar que gobierne Bildu? No, no, si aquí lo único que no gobierna es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un usuario de Falcon, un comedor de 5J y una especie de pseudo-ocupa de la Moncloa. El resto de la gobernabilidad pertenece en materia de destrucción económica y social y de derechos de las propias mujeres, por ejemplo, a Podemos. En materia de insulto a las víctimas, de Bildu. En materia de destrucción de la Constitución y de destrucción de la unidad de España, a Bildu, a Podemos y a Esquerra. Este es el gobierno que tenemos. Carmelo Jorda, ¿cómo estás? Muy buenas, pues tratando de animarme, he visto el panorama, pero bueno, no es fácil, ¿no? Yo prefiero asimilar lo que hay, Raúl Vilas, y animarme precisamente en intentar acabar con las estructuras que ellos nos están generando. La verdad que me resulta más fructífero y más estimulante, la verdad. Hola, Carlos, ¿qué tal? Sí, no podemos... claro, esto te podría conducir al desánimo y a decir... pues lo dejamos todo, o esto no tiene solución, porque... pero no debemos hacerlo. Hay quien puede decir, esto es una evidencia, no sé de qué os sorprendéis. Es verdad que es una evidencia para los que venimos diciendo desde hace mucho tiempo que Bildu es exactamente ETA. Es una evidencia para quienes estamos diciendo que ETA no ha desaparecido, que ETA simplemente ha cambiado de estrategia o ha visto que para conseguir sus fines les resulta más rentable
la vía, digamos, de es que lo escribió así en un ocupar las Zutabe, instituciones directamente. que pegar tiros. Que dejaba de matar por rentabilidad. Pero no por eso deja de ser una infamia, y nuestra obligación es decirlo y repetirlo y que la gente lo sepa. El que quiera oír, que lo escuche. Hay mucha gente que no lo quiere oír. Es una infamia. Estos señores son asesinos miserables. Yo no me quiero poner como ejemplo de nada, pero yo prácticamente cada día hay imágenes como la de López de la Calle en un charco de sangre con su paraguas, la de Ortega Lara, que era prácticamente un espectro detrás de una barba, saliendo del zulo, que yo no me voy a olvidar nunca. Y ya no digamos la gente que lo ha sufrido directamente en su familia, a la que se le dice que tiene que pasar página y tiene que mirar para otro lado. Y la infamia llega al punto de que... Porque podría seguir siendo Bildu ETA y podrían disimular, pero es que ya ni disimulan. Y eso ya es lo que a mí me parece intolerable. Porque podrían hacer unas listas, tienen gente suficiente sin poner a nadie condenado por un atentado y mucho menos sin poner a ningún asesino. Si lo ponen es para decir... Hombre, claro. Aquí los que mandamos somos nosotros. Y seguimos siendo los mismos. Y ya termino, y la última derivada. Estamos siempre con lo del sanchismo y el PSOE, diferenciando a Sánchez del PSOE, y mucha gente y mensajes desde el Partido Popular y desde entornos más o menos del centro derecha, pretendiendo salvar a un PSOE, a una base y a unos dirigentes del PSOE que no son como Sánchez. Esta es la ocasión que tienen, que lo demuestren. Si tragan con esto, si Lambán y compañía, que siempre nos dicen, tragan con esto, ¿qué diferencias desde el punto de vista moral hay entre Sánchez y el resto del Partido Socialista? Llevan tragando. Carmelo, quiero que veas unas declaraciones de Pedro Sánchez en aquel momento en el que no se empezaba a fraguar esto, porque esto se empezó a fraguar hace muchísimo tiempo, año 99, año 2000, y fue ni tan siquiera Pedro Sánchez, fue José Luis Rodríguez Zapatero, en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que él tenía ya lanzadas, mientras lo firmaba, tenía ya lanzadas conversaciones que a mí me gusta recordarlo, porque ya que van tan de feministas, sí, con un señor llamado Jesús Eguiguren, condenado porque pegaba a su mujer con un paraguas, los feministas, ¿vale? Los feministas y los pacifistas. Él pegaba con un paraguas a su mujer y mientras se reunía con Josu Ternera. Ejemplo de ética socialista, ¿vale? Que es lo mismo que la ética comunista. Nada. Bueno, lanzaron ahí y cerraron una estructura para que la derecha nunca jamás volviese a gobernar España. Y esa estructura se basaba en daré lo que me pida Esquerra, que casualidad, es el socio preferente, y quien gobierna en estos momentos con permiso de Salvador Illa, es decir, el Partido Socialista, en Cataluña. Y la otra pata de los acuerdos era permitir el ascenso de ETA reconvertido en un partido político, y Bildu acabará gobernando el País Vasco. ¿Y a cambio qué obtenía el Partido Socialista? El respaldo de Bildu, y de Esquerra apareció un invitado adicional que tenía que garantizar esto y engrasarlo, que se llama Podemos. Porque Venezuela quería tener su papel, porque el Grupo de Puebla quería tener su papel, porque yo qué casualidad los etarras, su gran escondite, ¿cuál era? Venezuela. Bueno, pues eso ocurrió, eso empezó a ocurrir hace 20 años, hace más de 20 años. Y ahora nos vemos cómo todo va fraguando. Pero Carmelo, quiero que me comentes esto porque efectivamente empezaron ya a destapar las cartas desde hace tiempo. Y Pedro Sánchez no encontraba otra cosa que sentir y lamentar, por ejemplo, que el suicidio de un etarra en una prisión. Y se ponía así. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Carmelo, todos estos que llevaban años diciendo que Bildu no era ETA, entre ellos obviamente el presidente Sánchez, nadie se sorprendió mucho de que cuando se muere un etarra, Sánchez le diese el pésame en estas palabras, que si no recuerdo mal, esto era en la tribuna del Congreso, para hacerlo todavía más grave. Senado era. Senado. Y se lo daba a los de Bildu. Es decir, no era una cosa que hablaba en genérico, no, se lo estaba diciendo a los de Bildu. A ver, ha dicho esto, dijo que no iba a pactar con Bildu, pero todos sabemos lo que vale la palabra de Sánchez. A mí me parece más grave lo que comentaba Raúl antes. Todos los demás que tratan de separarse de Sánchez, que tratan de ser otra cosa, que dicen que hay otra cosa, ahora, bueno, pues podrán decir, creo por ejemplo Lambán ha hecho un tuit en un esfuerzo sobrehumano y con este tipo de cosas, pero esa es la realidad de lo que es el PSOE. Y quería comentar una cosa de lo que has dicho, Raúl, que es cuando dices que Bildu se presenta para decir que ellos son los que mandan y ponen a estos tíos para demostrar que son los que mandan. Bueno, sí, es cierto, lo ponen por eso, pero lo ponen por otra razón, creo yo, que es rentable electoralmente. Y eso me parece de lo más dramático. Es decir, realmente en determinadas partes del norte de España hay gente, y mucha gente, no tal, que está tan mal de la cabeza, por decirlo de una forma suave,
que presentar asesinos en las listas y presentar a etarras en las listas es que es rentable electoralmente. Bildu los presenta porque le va bien, porque le va a ir bien, porque sabe que eso es una fuerza electoral para ellos. Porque siempre consiguieron la estructura de voto expulsando a la gente que no quería convivir allá. ¿Y por qué no querían convivir allá? Por el miedo, por terror, por asesinatos, por el terrorismo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Exhibir fuerza terrorista. Lo que están haciendo es exhibir terror, porque saben que con ese terror alteran el censo electoral. Ha sido la estrategia toda la vida. Ellos saben, nosotros sabemos y todo el mundo sabe que cuando tú llevas asesinos en las listas que no se han arrepentido, que lo han recibido como héroes, ahora no matas, pero es ahora. Claro. Es decir, es algo que puede cambiar en un mes, en un año, en 2 años. Bueno, pero, oye, los asesinos siguen estando aquí, cuidado. Quiero que veamos los que están encantados, obviamente, con Sánchez, que es su títere, y ellos están encantados. Bueno, están encantados en un país en el que un abusado o una persona violada ve cómo sale el violador a la calle. Un propietario de una casa ve cómo le entran los ocupas en la casa. Un autónomo ve cómo lo saquean, un agricultor ve cómo se queda sin agua y no pasa absolutamente nada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues los que están encantados en este país son los amigos de Sánchez y Sánchez. Empezamos por Bildu. Este es el gobierno que puede demostrar, si quiere, si tiene voluntad o si puede, que pueden hacer las cosas de diferente manera en el Estado español. Pero es la última oportunidad. Si este gobierno no es capaz de hacer eso, los vascos, los catalanes y los sectores populares del Estado tendremos que tomar otro tipo de decisiones. El que manda. Esto es una amenaza. Y es exactamente lo que comentábamos. Es el que manda, o sea, va a mandar Sánchez. Sí, aquí manda Otegi, por eso Otegi acabará siendo evidentemente el que mande en el País Vasco y el que manda con esa estructura que él narra, dice, porque incluye él a Cataluña, claro, porque están coaligados. Venga, pues vamos a escuchar a Esquerra, que también está encantado con este país. Al final yo creo que la izquierda abertzale, guste más o guste menos, es una fuerza importantísima en Euskadi, en Euskal Herria, y hace política. Y eso no es, repito, opinable, es pura información. ETA hace política, es pura información. 44 terroristas hacen política y 7 asesinos hacen política. Es pura información al estilo Rufián. Vamos con Podemos. Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos y no tengo nada más que decir. ¿Pero qué le parece que haya 7 condenados por asesinatos terroristas y qué le parece que estas personas, estos candidatos en muchas ocasiones, ni siquiera hayan pedido perdón por sus crímenes y concurran a unas elecciones? Como le digo, desde el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos, cada partido elegimos a nuestros candidatos. Teniendo en cuenta que ha rebajado penas a más de 1000 violadores, ¿qué le va a parecer? Y hay una confusión no solo de Irene Montero, sino de muchísima gente y no solo políticos, entre la legalidad y la moralidad, que es como para que nos lo pensemos. Quiero decir, para empezar, ¿eso es legal? Planteas determinados factores que no creo que existan. Sí, no, claro, también es verdad. Pero eso es legal, entre otras razones, porque los políticos han decidido que sea legal. En muchos países eso no es legal. En países a los que yo creo que no vamos a dar ninguna lección de democracia, por ejemplo, Estados Unidos, tú has estado en la cárcel, no es que no puedes ser elegido, es que no puedes ni votar. Raúl. Y una visión muy particular de lo que es la legitimidad democrática. ¿Cómo puede decir que esto es democrático porque lo han elegido la mayoría de los militantes de de Bildu en unas elecciones internas? Pero yo sé que está muy trillada la comparación, pero hay que recordarlo. Hitler ganó unas elecciones democráticas por mayoría. Y además en un entorno en el que todavía a quien muestra se sale de la línea para mostrar cierto arrepentimiento, para cuestionar moralmente lo que fue lo que ellos llamaban la lucha armada, se le penaliza, se le margina, se le excluye. Si todavía, aunque no en este momento, en los últimos años, no haya habido atentados, no hayan habido acciones violentas, sí que el poder de Bildu se sigue sustentando sobre el terror. El recuerdo del terror y la posibilidad de volver a ejercerlo, que salga un señor como Otegi, que fue el jefe de los que tienen las pistolas y los que pegaban tiros en la nuca, diciéndole al Estado que es su última oportunidad y que si no lo hace tendremos que tomar decisiones que tenemos que interpretar. ¿Qué decisiones van a tomar? Y esto es democrático, o sea, que el señor que vive en Hernani, por poner un ejemplo, apoye eso, implica que eso es democrático, o se puede considerar que existe donde gobierna Bildu y donde tiene el poder Bildu, que existen unas condiciones para que la gente pueda en libertad manifestarse, porque hay una parte, lo decía Carmelo, es verdad, de fanatismo ideológico terrible y de una enfermedad moral en la sociedad vasca que es asquerosa, pero también sigue el miedo.
Incluso dentro del mundo ese de ellos que llaman la izquierda Berchale, lo que todavía gobierna todavía es el miedo. Lo que más se ha preocupado siempre ese mundo es de perseguir al disidente. No han tenido problemas en asesinar a Joyes en su día y a otros que se salían. Todo se sustenta en el miedo, en el terror y en el que tiene las armas. Dejadme que dé algunos datos para que la gente se haga una idea, porque ha salido el titular, lo hemos publicado todos, evidentemente 44 terroristas dentro de las listas de Bildu, 7 de ellos asesinos. El Partido Socialista los lleva en su coalición, no ha dicho ni mu, lo máximo que hemos escuchado es no me gusta, ¿no le gusta? Pues corte con ellos. Ah, no, que es que somos coalición. Ergo, entonces, dentro de esa lista de coalición los llevan ustedes. La gente del Partido Socialista en coalición lleva 44 terroristas y 7 asesinos. Y déjenme que les dé algunos detalles para que nos hagamos idea de qué gente ha metido Bildu en esa coalición del Partido Socialista. ¿Quiénes van a ser los representantes de la población española según Bildu y según el Partido Socialista si salen elegidos? Bueno, pues algunos de ellos. Atención, Agustín Muiños Díaz, Tinín, le conocerán mucho más por Tinín. Número 6 a la alcaldía de Legutiano, ahí va, en Álava. Vale, 29 años de prisión por asesinato. Begoña Ozkudun, número 3 a la alcaldía de Regil, en Guipúzcoa, 18 años de prisión por asesinato, 106 años por encubrimiento de asesinato, 21 años y 3 meses por pertenencia a organización terrorista, depósito de armas y falsificación de documentos. Vamos por el tercero, Juan Ramón Rojo, 21 a la alcaldía de Irún, Guipúzcoa, 30 años de prisión por asesinato. Vamos por el cuarto, José Antonio Torre, segundo suplente a la alcaldía de Munguía, 20 años de prisión por colaboración en asesinato. Quinto, Asier Uribarri, número 4 a la alcaldía de Maruri, 16 años de prisión por complicidad en asesinato. Lander Maruri, suplente a la alcaldía de Ciervena, 16 años de prisión por complicidad en asesinato. Juan Carlos Arriaga, número 3 a la alcaldía de Berrioplano, en Navarra, 29 años de prisión por asesinato. Y el resto, desde el dorsal 8 hasta el 44, condenados o por colaboración o por pertenencia a ETA. ¿Todos ellos los lleva Bildu? Sí, por supuesto que los lleva Bildu. Y todos ellos los lleva este señor, los lleva Pedro Sánchez. Porque es la primera vez que se presenta un gran partido en España, en esta etapa democrática, se presenta como coalición, lo que implica que los 44 que van metidos, etarras, terroristas, asesinos, ¿van con Bildu? Por supuesto, y van en la coalición de este señor, de Pedro Sánchez. Y con el objetivo, claro, de a corto plazo gobernar Navarra conjuntamente y gobernar en el País Vasco, en una coalición, ejemplo de lo que fue el tripartito en Cataluña, Bildu, PSOE y Podemos. Eso es lo que les espera a los vascos y los navarros. Yo sé que todavía hay mucha gente decente allí que está muy preocupada. Lo que tiene que hacer es movilizarse y pelear como se peleó en su día, cuando había tiros, cuando había bombas, que las puede volver a ver, pero no hay que bajar los brazos. Yo sé que la situación es terrorífica y el futuro que se plantea en Navarra y en el País Vasco es muy complicado, pero hay que seguir dando la pelea y no podemos desistir y darlo por perdido. La libertad hay que pelearla cada día. Pues bueno, estamos ya en conversación con Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia y además víctima directa. Asesinaron a su padre y en estos momentos, Daniel, ¿cómo estás? Tienes que ver la barbaridad que estamos narrando en estos momentos. Pedro Sánchez, yo lo he presentado así, lo voy a repetir, esta será la lista de Bildu, pero es la lista de los socios necesarios de Pedro Sánchez para que se mantenga en la gobernabilidad. Por lo tanto, los 44 terroristas, los 44 etarras, incluidos los 7 asesinos, a ojos míos, desde luego, van en una lista, que es una coalición, que es la lista de Pedro Sánchez. Es decir, se han convertido 7 asesinos, 44 terroristas. Si antes ya era una cosa medio obvia, ahora es obscenamente obvia, se han convertido en sus grandes socios. ¿Cómo te quedas al ver esto, Dani? Pues bueno, a ver, esto es la prueba de lo que pasó días antes, cuando Zapatero reconoció, curiosamente, justo el día que ETA cumplía 5 años desde que dijo que desmantelaba sus estructuras, en 2018, en ese 4 de mayo, Zapatero dice en aquella conversación, después de los 5 años, es que dijimos a Bildu que no podría estar en las instituciones si ETA no dejaba de matar. Fue, es decir, un chantaje puro y duro. Es decir, el brazo político de ETA pasaba a las instituciones a cambio de que ETA dejara de matar. Pero demostraba la sucesión clara de Bildu con Batasuna
y evidentemente echaba por tierra pues, la sentencia del Tribunal Constitucional que legalizó a Bildu de manera injusta, yendo contra los criterios del Tribunal Supremo. ¿Qué quiere decir esto? Pues posiblemente que esa sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011 ahora mismo se está incumpliendo. Y precisamente es el fundamento jurídico 14 el que lo establece. Cuando el Constitucional enmienda la plana al Supremo, le dice que son simples sospechas lo que tiene el Supremo. Cuando dice a continuación el Constitucional en ese fundamento jurídico que si en el futuro se diera lo contrario, debería revisarse la ilegalización. Básicamente lo dice así. Y yo creo que es causa suficiente como para que los partidos políticos que están en el Congreso de los Diputados, que son los mecanismos que tenemos para instar la ley de partidos, sean los que promuevan la posible ilegalización del partido Bildu. Porque hay que recordar también que en 2011 formaban una coalición, dos partidos que habían condenado la violencia, que no el terrorismo, que eran Euskal Alkartasuna y Alternativa, y otro que era Bildu dentro de esa coalición. Aquellos dos partidos sirvieron para blanquear a Bildu. Hoy día esos partidos están fagocitados por Bildu y las condiciones han cambiado. Por consiguiente, creo que hay que reestudiar la aplicación de la ley de partidos para ilegalizar a Bildu. Es decir, que PP o Vox podrían iniciar los trámites para expulsar a Bildu. ¿Lo podría hacer Dignidad y Justicia o tendrían que ser partidos? No, nosotros ya hemos instado a la Fiscalía y la Audiencia Nacional al estudio de las condenas y sobre todo de cara a, digamos, no solo las condenas de cárcel, que sabemos que todos ya han cumplido, sino las inhabilitaciones. Las inhabilitaciones significan que no pueden ostentar cargo público, claro. Y también es un fraude de ley y es una prueba más de que se está incumpliendo la ley de partidos. Por consiguiente, creo que sería una prueba añadida, ¿vale? Es decir, pues creo que la Fiscalía sería la que tendría que iniciar este procedimiento. Son la Fiscalía y la Abogacía del Estado los instrumentos que tiene que utilizar el Gobierno. El Congreso de los Diputados tiene que instar al Gobierno digamos, a que Fiscalía y Abogacía del Estado comiencen un proceso de ilegalización. Pero antes se tiene que votar en el Congreso de los Diputados. Y antes, evidentemente, se tiene que, yo creo que, retratar Pedro Sánchez y su partido, a ver qué votan. Dani, al margen ya de lo que se pueda hacer para acabar con esta barbaridad, ¿cómo te has sentado, cómo has visto, porque llevas en esta batalla, pues por desgracia, desde hace muchísimo tiempo, ¿cómo has visto cómo han acogido ya no solamente la gente de Bildu, la gente de Esquerra, la gente de Podemos, sino la gente del Partido Socialista? Estoy pensando en estos momentos, por ejemplo, en la más obscena, en las declaraciones como María Chivite. ¿Cómo han acogido, con la naturalidad con la que han acogido, el hecho de llevar a etarras como socios preferentes, asesinos? Pues la normalización y el blanqueamiento que tiene el terrorismo de ETA. Tú imagínate, pon la oración por pasiva, que fueran terroristas de Al-Qaeda. Bueno, imagínate la que se montaría. O imagínate, por ejemplo, o violadores, que las listas de un partido político, los violadores que han soltado Podemos, ¿no? Con su ley del sí es sí. Todos esos que han salido a la calle, que formen un partido político y que se presenten a unas elecciones. Me gustaría saber qué es lo que opina la señora Montero, Irene Montero, sobre esta situación, ¿no? Evidentemente opinaría todo lo contrario, pero el comunismo es así, de sectario, ¿no? Lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás. Dani, ¿tú crees que culturalmente se le puede dar la vuelta a esto? Hay que seguir, yo creo que las asociaciones de víctimas en este sentido hacemos una labor importante para recordarlo. Nos echan en cara que estamos siempre con ETA encima, pero bueno, ETA dejó de matar hace pocos años, ¿eh? Yo les echo Dani, en cara la próxima vez que os lancen ese argumento, la respuesta es evidente, que vosotros estáis con ETA siempre encima, vosotros estaréis con ETA encima, ellos están con ETA dentro. Con la guerra civil. No, y ellos con ETA dentro. Sí, desde luego es la realidad, pero por eso te hablaba de la ley del embudo que utiliza el comunismo y el sanchismo o el socialismo, que es la guerra civil, da igual, la podemos recordar hasta 100 años después.
pero el terrorismo de ETA que mató hace 4 días, eso no. Y sobre todo cuando existe casi la mitad de los atentados de ETA sin resolver, ojo, que eso es un tema muy gordo. Y aquí ha afectado a una sociedad durante casi 60 años. Sin embargo, la guerra civil hay que seguir tratándola todos los días porque es necesario. Por eso te digo que ellos utilizan la ley del embudo, como siempre. El comunismo es así. El comunismo es lo que ellos piensen está bien, lo que piensen los demás, no. Sí, sí. No, para ellos, por lo visto, hay delincuentes premium y delincuentes normales, y hay víctimas premium y víctimas que no importáis absolutamente nada. Dani, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por la batalla que seguís manteniendo. Bueno, pues tú no te preocupes, Carlos, que esto va a dar mucho que hablar. Esto va a dar mucho que hablar. Es decir, primero, Bildu no es Bildu. Bildu es ETA. Ya creo que tenemos que empezar a decirlo y se ha demostrado. Y hay que dejarse los complejos, yo creo que fuera. Y los complejos hay que olvidarlos. Bildu es ETA. Un abrazo muy fuerte, Dani. Un abrazo, Carlos. Carmelo, ¿tú crees que con todo lo que hemos expuesto, con las obscenidades que se están viendo, con el destrozo, ¿tú crees que Sánchez termina de caer, o dicho de otra manera, nos terminamos de librar ya de él? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que ahora el 28 de mayo va a haber un primer paso que va a ser importante y que va a ser una derrota en muchos sitios y una imagen en general de descomposición del gobierno y del PSOE, no solo del gobierno, y espero que eso sirva para que en diciembre, bueno, creo que será un gran paso para que en diciembre efectivamente haya una mayoría suficiente de la derecha para echar a Sánchez, echar a Bildu. Y a sus 44 amigos. Y a los 44 amigos, efectivamente. Raúl. Yo espero que sí, creo que efectivamente en las elecciones hay muchas posibilidades de echar a Sánchez. Me preocupa más en el plano cultural y social cómo ha cambiado la izquierda. Pues hace poco más de 20 años teníamos la foto en el Cursal de Nicolás Redondo Terreros, Mayor Oreja y Sabater en medio, que estuvieron a punto de desbancar al PNV. Cuando se quedaron a unos pocos votos, acto seguido publicó Cebrián un artículo en El País llamado El discurso del método. A partir de ahí fue la liquidación de Redondo Terreros por Zapatero, que mientras firmaba el pacto antiterrorista tenía a Guiguren negociando con los etarras. Han pasado 20 y pico años y me preocupa mucho que la izquierda española pues trague con ir en unas listas chapoteando, esta vez sí, no como dijo Casado en su día, chapoteando en la sangre de las víctimas. Me parece terrorífico que en tan poco tiempo haya habido esa evolución y creo que en ese aspecto también hay que dar la batalla desde el punto de vista de lo que es la cultural, la política. Pues muchas gracias, Raúl. Tú te quedas. Carmelo, vamos con otro tema que también está fino, los dueños de la calle y de las casas, los ocupas, claro. Bueno, pues en la España de Sánchez venimos de tarras y vamos a ocupas, y en programas anteriores pues estábamos con violadores en la calle, vamos, lo que viene siendo el progresismo. Bueno, vamos con lo que está pasando con los ocupas. Atención, ya les hemos contado que se ha cambiado la ley, una ley que protege al ocupa, que desprotege al propietario. ¿Que ustedes están ahorrando? Ustedes son malos, malvadísimos, unos especuladores. Que ustedes deciden saltarse las leyes, entrar, forzar una cerradura, se cuelan, se dedican a destrozar la casa. Buenos, gente vulnerable. Bueno, puede parecer una parodia, pero por desgracia es que es así. ¿Y les ha bastado con esto? No, tenían que ir a más. Y ahora les vamos a mostrar algunos cambios de última hora que van a meter en vía parlamentaria, porque ya directamente, aunque ustedes consigan demostrar que tienen un inquilino, ha entrado, les ha dejado de pagar, a los 2 días o a los 2 meses, es que me da olímpicamente lo mismo, la casa es suya y por tanto que pague y punto final. ¿Que tiene una situación de vulnerabilidad? Bueno, pues servicios sociales, para eso pagamos los impuestos, ¿verdad? No. El gobierno ha decidido que incluso en caso de que entre esa persona, si resulta que ustedes son grandes tenedores, es decir, su vivienda más 4, ¿vale?, y resulta que esa persona es vulnerable, cosa que suele ser normal, porque lo primero, lógicamente, que suele ser es gente que no tiene rentas o que directamente no las está declarando. Resultado, a efectos oficiales, vulnerabilidad. Aunque ustedes consigan demostrar que esa persona no les ha pagado, tiene un último recurso la comunidad autónoma para decir: es que no tenemos ayudas suficientes, es que es demasiado vulnerable, es que en estos momentos no hay una vivienda social que asignarles, así que te aguantas y te lo quedas. Así está redactada la norma. Así está redactada la norma. Luego se quejará la gente de que haya manifestaciones, por ejemplo las de Bonanova, de propietarios diciendo hasta aquí hemos llegado, ya estamos hartos.
¿Y qué ocurría con estos señores? Pues que estos señores hacían su manifestación mientras los ocupas, desde 2 edificios, les lanzaban cosas desde la azotea, porque el ocupa resulta que tiene protección. O sea, a eso hemos llegado en España. Luego van a ver algunas de las imágenes de lo que está pasando allí y no es patrimonio exclusivo de allí. Bueno, Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Te parece que es exagerado? ¿Te parece que es más o menos acertado? ¿Te parece que me he quedado corto? Has hecho una radiografía de lo que está sucediendo, una radiografía de una de las situaciones más dantescas que se nos han presentado en los últimos años, en esta última legislatura. Fíjate que veníamos de un problema que tenía docenada ya nuestra legislación y era la sobreprotección no solo al ocupa, sino al inquiocupa o persona que te impaga una vivienda. Ya años atrás nuestro sistema garantista hacía que un inquilino que no te pagaba pues tuviera una serie de garantías que a ti como propietario te dificultara enormemente la capacidad de echarle. Estamos viendo, fíjate Luis Fernando, la que se está montando en Barcelona, porque resulta que ha habido gente que ya está harta y que ha dicho, oiga, que no, que tenemos un derecho a propiedad que aparece en la Constitución, artículo 33, claro, que son nuestras las casas u otras, en el caso de los edificios que están en disputa ahí en Bonanova son de la Sareb, pero ¿y qué más da? Bueno, de pues, quién no son es de los ocupas. Pues con esto, con la nueva ley que se ha aprobado en el Congreso y que todavía está en el Senado y que se va a aprobar ya, va a publicarse en el BOE ya, directamente, esto que hablabas tú, Carlos, los derechos de propiedad, hemos abierto la puerta a acabar directamente con ellos. ¿Por qué? Porque va a ser el Estado el que decida en última instancia qué puedes hacer con tus propiedades y qué no, hasta cuánto puedes ganarle a tus propiedades y hasta cuándo no. Cómo tienes que negociar tus propiedades o cómo no negociarlas, cómo usarlas o no usarlas. Esto es lo que está diciendo esta ley, es decir, esa sobreprotección que tenía y que tenía que ir hacia atrás, es decir, la protección tendría que ser la de la propiedad, la del propietario, la de aquel que con sus ahorros, el sudor de su frente, se ha comprado una vivienda, 2, 3, 4, 5 o las que sean, o un propietario pequeño o una gran empresa que después de mucho esfuerzo ha tejido una red de negocio en la que tiene viviendas que va a sacar en propiedad. Da igual, la propiedad privada es la misma. Estamos poniendo el acento en la cosa ya más escandalosa y más obscena, que es el ataque al propietario, gran propietario. Bueno, gran propietario, la casa más 4. 4 inmuebles. Pero que realmente para el otro no es tan obsceno, pero te deja un recorrido de trámites burocráticos adicionales en los que vas a tardar 20 y pico meses en recuperar la vivienda, sí o sí. No, es que son 24. Tú fíjate que ahora uno de los problemas que están teniendo las empresas que se dedican precisamente al trámite de alquileres es el de poner en marcha garantías para que se les pueda cubrir a los propietarios hasta 2 años de impagos. Tú fíjate lo que significa esto. Bueno, vamos a ver a Pedro Sánchez porque él está encantado, está enamorado de la norma que protege al ocupa y hace que te lo tengas que tragar durante mucho más tiempo el propietario y que encima tenga que hacer todos los trámites el propietario y que encima en última instancia, dependiendo de cómo sea el ocupa y de cómo seas tú, malvado rico, malvado especulador, malvado ahorrador, encima resulte que la comunidad autónoma en última instancia te puede decir, para el carro, hasta aquí hemos llegado, que para algo soy yo político. Sánchez. Y estamos poniendo los cimientos para una nueva política de vivienda que dé respuesta al auténtico problema que sufren los ciudadanos, que es origen del 70% de la desigualdad que sufren en particular nuestros jóvenes y, en consecuencia, dar cumplimiento con el mandato de nuestra Constitución que cita textualmente a la vivienda como un derecho y no como un problema que es, por desgracia, hoy para muchos de nuestros ciudadanos. Bueno, de economía sabe poco, de derecho no tiene ni pajolera idea, perdón por la expresión. Vamos a ver, en la Constitución aparece en el artículo 47 el derecho a disfrute de la vivienda. Aparece en un capítulo que viene enumerado, y eso es lo que marca la interpretación de todos los artículos, que se llama Principios Rectores de la Política. Es decir, no es responsabilidad de ningún propietario, son ellos, él, el que tendría que garantizar que hubiera esa vivienda para gente que no tenga posibilidad de comprar una vivienda. Artículo 47, se lo explico así de claro, no para ustedes que lo estarán entendiendo seguro, para él, que tiene más problemas en entenderlo. Artículo 33, derecho a la propiedad privada. Artículo 33 sí está dentro de un capítulo que pone derechos y deberes. Es decir, según nuestra Carta Magna, lo que acaba de decir este señor Pedro Sánchez es una, perdón por la expresión, melonada. El artículo 47 no genera un derecho de los ciudadanos, sí un deber de los políticos. El artículo 33 sí genera un derecho de los propietarios. Pero claro, que si era cum laude en economía, imagínense ustedes en derecho. Pero bueno, Carmelo. Es que hay una cosa que va en la línea de lo que estás diciendo tú, que yo creo que se comenta muy poco, y es el hecho de que estos políticos que presumen de progresistas y de solidarios hacen cargar la solidaridad en el pobre propietario. Es decir, a mí me parece bien que como país decidamos que no puede haber gente viviendo en la calle. Oye,
O sea, creo que es discutible, pero bueno, es algo que podemos discutir, que se puede razonar, que se puede estar a favor. Pero no me hagas a mí el responsable Totalmente. de esos tíos que no pueden vivir en la calle. No cargues sobre mis hombros, los de mi economía, los de mi familia, los de mis vecinos también, el hecho de que no pueda haber gente viviendo en la calle. Es que sería tan sencillo como decir, oye, mientras se hace el trámite, te pagamos nosotros el alquiler. Pero a que eso no está en la ley de vivienda. Eso no se les ha ocurrido. Es que lo primero tendría que Lo ser... que viene es que lo pagas tú. Efectivamente, Claro, los gastos o sea, para ti. Esta sociedad tan progresista, tan solidaria, la pagas tú, que has Después de haber pagado los ahorrado, impuestos. Exacto, que has ahorrado para comprarte el piso, que pagando el piso has pagado una burrada de impuestos, se supone que para ser solidarios, pero no, ahora cargas tú, nosotros nos desentendemos y la ley está creada para eso. Entonces, si la ley no es para algo solidario, ¿para qué es la ley? La ley es una ley hecha para atacar la propiedad privada. Totalmente. Aquí no les preocupa lo más mínimo que haya gente en la calle. Y para captar votantes de los que creen ellos que pueden captar, que, oh, qué casualidad, por un lado están los etarras, por otro lado están Pero los es que ocupas, en por otro lado están los separatistas, por otro Pero lado es que en violadores. España- Hay que reconocerles que tienen una diana bien construida. En España hay más propietarios que ocupas. No, totalmente. Vamos. Quiero decir, entonces, igual, o sea, no me cabe la menor duda de que ellos tienen ese interés, tal, pero yo creo que va más allá de lo puramente electoral. Desde luego, en la cabeza de Podemos va mucho más allá de lo puramente electoral. Esto es para atacar a la propiedad privada, no es para ayudar a nadie a cumplir el derecho a la vivienda. El plan de verdad es acabar con la propiedad privada. Es que, Déjame que veamos reacciones, por decir algo. Es el club de enamorados de una norma pro ocupas. Vamos a empezar por Podemos. La Ley de Vivienda contempla que todas las nuevas promociones reserven el 40% a vivienda protegida y que la mitad de ese 40%, el 20%, sean para alquiler social. Esta es la manera, cumplir y hacer cumplir la Ley de Vivienda, la mejor manera de poder tener cuanto antes un parque de vivienda protegida, un parque público. Con estas medidas empezaron ya hace un año o 2 años y han conseguido hundir el parque de viviendas en alquiler un 37%, pero ¿qué le vamos a pedir? O sea, no exijan ustedes que Belarra se mire un dato. Vamos con Bildu. Qué fiesta sin la tía Bildu, ¿eh? Nosotros defendemos a una clase y ellos a otra. Pero me parece que la respuesta o la pregunta que tendrían que plantearse y probablemente obtener algún tipo de respuesta es si les parece razonable que a personas, porque a veces con las etiquetas intentamos descosificar a la gente, a personas que no han tenido más remedio que entrar en una casa que no era suya porque si no la alternativa era dormir bajo el puente, se les pueda desalojar con nocturnidad y alevosía. O sea, no me pregunte, señor Matute, cómo desalojaría yo a los 44 compañeros suyos, terroristas, 7 de ellos asesinos, que a lo mejor no se lleva ninguna sorpresa. Bueno, Luis Fernando, vamos a comentar esto porque este es el último invento que se ha colado, va a ser introducido en la tramitación de la norma, va a ser incorporado directamente como una disposición y esta disposición va a incorporar lo siguiente. Atención a esta expresión. Para personas, si tienes un inquilino que te ha dejado de pagar y es una persona que ellos califican de vulnerable. ¿Se hace cargo el Estado después de que tú hayas pagado impuestos? No, negativo, en absoluto. Allá te las compongas. ¿Has pagado impuestos? Pues mira, más tonto has sido tú, poco menos les falta decir. Si no, ya te mandaré un inspector. Y si encima resulta que tienes tu vivienda más 4 viviendas adicionales, atención al parrafito que han metido. Después de hacer toda la gincana de trámites nuevos que han metido, tienes tú que conseguir una intermediación, una mediación, un arbitraje con el ocupa. Toma ya. Tienes que conseguir convencerle para que se le haga un estudio de vulnerabilidad. Toma ya. Bueno, pues incluso superando todo eso va y resulta que se inventan lo siguiente. Se permitirá y se tendrá por presentada tu demanda para recuperar tu dinero en base a, atención, el análisis que hagan las comunidades autónomas de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda conforme a lo dispuesto en la legislación y normativa autonómica. Se lo traduzco. Si la comunidad no ha puesto viviendas, si la comunidad no haya dado ayudas, si la comunidad considera que las circunstancias de la otra parte, del ocupa, es que es vulnerable y considera que tus circunstancias, que eres un malvado, maldito rico ahorrador, que encima va y resulta que respetas la ley, qué pedazo de malvado ciudadano, te pueden decir, se acabó, te quedas con el inquiocupa, se acabó. No, por eso... Y aquí acaba la disposición. O sea, no se crean ustedes que aparece detrás un párrafo en el que dice, pero no se preocupe que le indemnizaremos, tal y como aparece, por cierto, artículo 33.3 de la Constitución. La expropiación de un derecho, por orden pública, tiene que llevar aparejado por mandato constitucional en España una indemnización. ¿Qué hacen? ¡Hala, burruño y fuera! ¿Para qué? No, por eso esta ley es tan peligrosa, porque es que atenta directamente, hurta directamente el derecho de propiedad. Con esta ley en la mano, aprobada, Carlos,
lo que podemos decir sin miedo a equivocarnos es que cualquier persona propietaria de una vivienda y que tenga otras 3 más no tiene derecho sobre la misma. ¿Por qué? Porque en el momento en que se ha atacado ese derecho, el Estado se lo va a hurtar. Primero porque invierte la carga de la prueba, es decir, el que tiene que probar que la casa es suya es el propietario y no el que le ocupa la vivienda. En segundo lugar, una vez se ha invertido la carga de la prueba, el Estado, como hemos visto, se guarda la última palabra a la hora de quitártela. Y en tercer lugar, en ningún momento te garantizan que, una vez hurtado tu derecho a la propiedad, van a echar al tipo para encargarse el Estado de él. Es decir, la casa deja de ser tuya. Sandra León, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Déjame que te pregunte, porque claro, tenemos al Partido Socialista defendiendo ocupas, a Podemos enamorado de los ocupas, a Bildu diciendo que todavía se quedan cortos, y todos ellos asegurando que es que nos estamos inventando el problema de los ocupas. Tú llevas en Libertad Digital sacando fotografías reales, retratos reales, de gente que está teniendo que soportar esta barbaridad, la previa y la incrementada a partir de ahora, que la van a tener que soportar y que sufrir. ¿Qué casos se están viendo reales? Es un invento esto de la ocupación. Yo simplemente quiero decir una cosa. En los últimos años entre 20.000 y 16.000 denuncias anuales. Menos mal que es un invento. Y eso los de aquellos que quieren denunciarlo. Porque muchísima gente está pasando ya a la versión desocupa, etcétera. Pero ¿qué casos reales está habiendo en estos momentos y cuál es la gente, amén de que todos tengan derecho a defender su propiedad, cuál es la gente que está sufriendo el coletazo de los ocupas? El problema fundamental, Carlos, es que incluso en esas denuncias que tú hablas son denuncias de ocupación de patada en la puerta, que era lo que conocíamos hasta hace unos años y que era lo que, bueno, pues lo que primaba en toda España. Pero ahora mismo, de un tiempo a esta parte, y sobre todo desde el inicio de la pandemia por culpa del decreto antidesahucios de Pedro Sánchez, lo que se ha impuesto es la inquiocupación, que son esos inquilinos que entran con un contrato legal pero dejan de pagar. Es mucho más fácil, ¿no? ¿Y por qué ahí está la trampa? Y yo siempre lo digo, porque a esto es a lo que se aferran los políticos de izquierdas y también los medios de izquierdas, porque todos esos casos no van por la vía penal, con lo cual no aparecen en las estadísticas, pero son reales, tan reales como que si yo ahora mismo quisiera, Carlos, te aseguro que podría contar un caso diario y me tiraría así varios años, porque son muchísimas las víctimas de la inquiocupación. Esta semana contábamos el caso de Susi, una propietaria de Alfafar, pero de verdad tenemos muchísimos y de hecho en Libertad Digital llevamos mucho tiempo publicando casos de ciudadanos de a pie. Pero danos, Sandra, danos la fotografía, por ejemplo, de ese caso, para que la gente se haga una idea de en qué se ha convertido en estos momentos en España el mercado de alquiler. Es decir, gente que ahorra, que se sacrifica, que madruga, que pasa su vida reservando determinado dinero, compra una casa, la pone en el mercado de alquiler y toma, sorpresa Kinder. Pues en este caso, por ejemplo, estamos hablando de una mujer de 65 años que cobra una pensión de viudedad de 627 euros. Lo que hace es que tiene una primera vivienda en Alfafar, pero bueno, pues con el fin de completar su pensión decide irse a vivir con su padre para cuidarlo y poner su primera vivienda en alquiler. La alquila a una pareja, aparentemente, le presentan unos documentos de unos ingresos de 2.200 euros y, bueno, pues decide alquilárselo y todo va bien al principio. Estamos hablando del año 2020. Pasa un año y de un día para otro deja de pagar. Enseguida, ¿qué hacen? Piden un informe de vulnerabilidad. Ella alega, porque aquí además no solo estamos hablando de vulnerabilidad económica, sino que también puedes alegar otras circunstancias, discapacidad, violencia de género, etcétera. En este caso, la vulnerabilidad del propietario ni está, ni se espera, ni se defiende, nada. Ahí te den, ¿no? Efectivamente. Vale, vale. Entonces, esta señora pide un informe de vulnerabilidad, se lo conceden, le conceden esa vulnerabilidad y, por tanto, a día de hoy, esta mujer, que recordemos tiene un ingreso de 627 euros de pensión de viudedad, lleva 27 meses sin cobrar ni un solo euro de ese alquiler que lo puso en alquiler en su primera vivienda para completar su pensión. Le debe su inquiocupa 13.000 euros, que no va a haber de ninguna manera, porque en el mejor de los casos, si de aquí a unos meses consigue que o bien la justicia finalmente la eche o que ella se vaya, nadie le va a devolver ese dinero. Si quiere que se lo devuelva, tiene que iniciar un nuevo proceso judicial con el consiguiente gasto y además arriesgándose a que si ella se declara insolvente tampoco lo va a ver. Con lo cual, muchos... Claro, tiene perdidos los 13.000 euros, puede perder 5.000, 6.000 perfectamente en gastos judiciales, una persona con 600 euros de renta. Puede encontrarse todos los daños del inmueble, es decir, puede tener un boquete de 25.000, 30.000 euros perfectamente, pero el vulnerable es el ocupa que se ha saltado la ley. ¿Y cómo no le va a proteger Pedro Sánchez? Y otra cosa importante que me gustaría recalcar, en este caso, por ejemplo, el ayuntamiento dice que ha llamado a la inquiocupa para ofrecerle una alternativa habitacional, pero que es que la inquiocupa no le coge el teléfono y los servicios sociales no van a la casa ocupada.
Si no coge el teléfono, pues nada, seguimos así y Susi que se fastidie. Pero hay otra cosa que no es de este caso, pero que sí me gustaría remarcar para que veáis lo absurdo de las leyes, que es que no hay por lo general alternativa habitacional, no suele haber vivienda social, porque si tenemos a los propietarios que paguen de su bolsillo, ¿para qué el gobierno o las instituciones vamos a poner vivienda pública, ¿no? Bueno, pues con la poca que hay, se puede eludir perfectamente. En cuanto un que ocupa dice que tiene perros o gatos, ya no se puede ir a una vivienda social, porque por lo general ese tipo de viviendas no admiten animales. Con lo cual, tú, como propietaria, sigues manteniendo a tu ocupa y te fastidias. Que te enganchas un gato de los gatos callejeros asilvestrados que has soltado la ley Belarra porque los has expulsado de los cotos, te lo enganchas, te lo llevas a casa y ya tienes casa gratis. Efectivamente. La y luego, bueno, pues ya queda que al final el juez, pues están esperando a ver si decae el decreto antidesahucios, que a priori decae el 30 de junio, pero claro, como entrará en vigor la ley de vivienda, pues veremos a ver en qué situación quedan, pero Sandra, mínimo... ¿sí? Iremos hablando de más casos de estos, que te voy a ir pidiendo en otros programas, pero nos hemos quedado sin tiempo en este bloque. Pero simplemente una pregunta, contéstame con un sí o con un no, o hasta con una expresión de ¿pero qué dices? ¿Esto es una cuestión, lo que nos has narrado es una cuestión aislada? ¿Un caso pequeñito? Ni de broma. Generalizado. ¿Verdad? Muchísimos. Pues nada, le damos las gracias a Pedro Sánchez por haber convertido esto en el país de los ocupas. Sandra, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues vámonos a un refugio de ahorro, bendito sea, Banca Marc. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Venga, pues momento para hablar con los expertos de Banca Marc, que hay que buscar refugio. Bueno, cada semana ya lo saben, hablamos con ellos, nos vemos, nos dan consejos y nos dicen qué hacer con nuestros ahorros, que estamos más que necesitados. Bueno, consejos necesarios teniendo en cuenta cómo están las cosas por ahí fuera. Y vamos a hablarlo precisamente con Miguel Aquiso, director general de Marc Vida, la compañía de seguros de vida de Banca Marc. Bueno, el BCE ha vuelto a subir los tipos de interés. Bueno, ya se están acercando al 4%. Atención, ¿esta presión cómo afecta a una aseguradora? Hola Carlos, pues efectivamente, en los últimos 12 meses hemos visto una subida muy rápida de los tipos de interés. Veníamos de una década con tipos de interés muy bajos o incluso negativos y desde principios de 2022 se ha producido una subida muy abrupta y muy intensa. Por poner un ejemplo, los bonos del gobierno español a 10 años, a principios de 2022, estaban en entornos del 0,50 y han subido hasta situarse cerca del 3,50. La subida en el Euribor a 12 meses es incluso mayor, estaba al principio del 2022 en tipos negativos y ha llegado a estar muy cerquita del 4%. Esto es muy relevante para las compañías de seguros de vida, puesto que invertimos principalmente en renta fija. Y en nuestro caso, el hecho de pertenecer al banco más solvente de España hace que llevemos la prudencia y la preservación de capital en nuestro ADN. Perfecto, Miguel, clarísimo. Sabemos que existen además distintos tipos de seguro de ahorro, pero en estos momentos, ¿cuál de ellos sería el más atractivo para todos nosotros? Pues sí, existen múltiples tipos de seguros de ahorro, desde seguros de ahorro muy generalistas, en los que el cliente lo que busca es proteger su ahorro y obtener una rentabilidad garantizada. Serían productos muy similares a las cuentas corrientes o a los depósitos bancarios. También existen seguros de ahorro para los estudios de los niños, por supuesto también seguros de ahorro para la jubilación y muchos más. Me interesa en particular destacar las rentas vitalicias, porque es un producto que con el entorno de tipos de interés bajo prácticamente había desaparecido del mercado. Sin embargo, ahora, al subir los tipos de interés, vuelve a comercializarse. Y me parece que es un producto muy interesante para clientes jubilados que desean obtener una renta para toda la vida. Podemos ver en este ejemplo 3 opciones de rentas vitalicias con distinto capital de fallecimiento. El ejemplo que se ha construido es para una persona de 70 años que desea recibir una renta mensual, que ha realizado una aportación de 100.000 euros y que el producto que se le está ofreciendo le da una rentabilidad del 2%. Como podemos ver en el cuadro, en las opciones en las que el capital de fallecimiento elegido es mayor, la renta mensual a recibir es más baja y viceversa. Cuando el capital de fallecimiento es menor, la renta que se recibe es mayor. En la opción con mayor capital de fallecimiento, la del 103%, la renta mensual a recibir es de 153 euros. Si vamos a la segunda opción, en la que el capital de fallecimiento es un poco menor, es el 90%, es decir, los beneficiarios recibirían 90.000 euros al fallecimiento del asegurado. En este caso, la renta se incrementa hasta los 188 euros mensuales. Y en la tercera opción, en la que no existe capital de fallecimiento, vemos que la renta se incrementa significativamente
hasta los 459 euros. No existe realmente una opción que sea mejor o peor que las otras, sino que en función de las necesidades y las preferencias de cada persona se puede optar por un capital de fallecimiento mayor para los beneficiarios o recibir una renta mayor. Para poder adquirir una renta vitalicia cuando nos jubilemos, para tener una especie de complemento a nuestra pensión. Bueno, ahí es necesario que hayamos podido ahorrar para la jubilación mientras estamos trabajando. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué alternativas existen, Miguel? Pues esto es una pregunta muy relevante, especialmente desde que se redujo la aportación máxima a los planes de pensiones a 1.500 euros. Existen, sin embargo, otros productos de ahorro para la jubilación, como pueden ser, por ejemplo, el plan de previsión asegurado, o PPA, que es muy similar a los planes de pensiones, y también otros productos de ahorro a largo plazo como los SIAL y los PIAS, que tienen un nombre complicadísimo, pero no dejan de ser seguros de ahorro para la jubilación. Lo interesante es que en estos productos la aportación es separada de la que se hace a los planes de pensiones. Y en el SIAL y en el PIAS, estos seguros de ahorro a largo plazo, se puede aportar hasta 5.000 y 8.000 euros anuales respectivamente. Sin entrar en el detalle fiscal de cada uno de los productos, lo interesante es poder hacer una mayor aportación total para la jubilación. Vemos que si tenemos en cuenta todos estos productos de ahorro para la jubilación, un cliente podría llegar a aportar hasta 14.500 euros al año. En resumen, existen muchos tipos de seguros de ahorro y son un producto pues, muy adecuado para clientes con un perfil conservador. Miguel, pues muchísimas gracias por los consejos y muchísimas gracias a Banca Marc. Y ahora vamos con lo otro, con la propiedad, con cómo está. Venga, vamos a seguir debatiéndolo. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. A ver, pues después de todo lo visto con el análisis de la propiedad, Luis Fernando, ¿es esta la norma más dañina de todas las que se ha inventado Pedro Sánchez? Yo creo que no, o sea, probablemente ya que es complicada sea la pregunta, ¿eh? Es la peor ley que ha sacado Pedro Sánchez de lejos y yo diría que es probablemente la peor ley que hemos conocido en las 2 últimas décadas. Carmelo. A ver, yo creo que es desde luego una de las leyes más dañinas para la economía. Ha habido leyes muy dañinas para otros ámbitos de la vida social en España. Sí, tiene abanico, dañino sí, tiene abanico. Es que efectivamente es muy difícil donde elegir, pero lo que tengo clarísimo es que esta es una de las leyes que a principios de enero del 2024 tiene que estar derogada. Es decir, si a principios de enero de 2024 esta ley y otras no están derogadas, vamos muy mal. Esta es una de las 55 que tienen que ser derogadas. Exacto, y empezamos muy mal y eso es algo que el Partido Popular y Vox tienen que tener muy claro porque los votantes lo tenemos muy claro. Bueno, pues vámonos entonces al último bloque, que precisamente es a ver si nos libramos de Sánchez en las elecciones. Se lo voy a decir sin rodeos, a ver si tenemos suerte y nos libramos ya de Sánchez. Sé perfectamente que lo que viene son municipales y autonómicas, pero hay alguien que les diga. O sea, para mí en las municipales veo a Sánchez, en las autonómicas veo a Sánchez y en las nacionales les cuento, acabaré viendo a 20 Sánchez, porque lo que quiero es que se vaya ya de una vez. Pero bueno, Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Carlos? No sé si me igualas en ganas de que se vaya este señor, pero unas poquitas tengo. Te lo pregunto directamente, me dejo luego para el final al hombre de Libertad Digital que está siguiendo las encuestas, a Carmelo Jordá. Pero Luis Fernando, ¿tú crees que ya, no sé si manto azul, si manto verde, pero que nos libramos del manto rojo en las municipales y autonómicas? Pues fíjate, yo te diría que la sensación es que efectivamente lo tiene muy crudo para las municipales y las autonómicas. Yo creo que va a sufrir, sí, Sánchez un revés importante, perdiendo plazas importantes, si se cumplen un poco las encuestas, aunque Carmelo luego nos lo va a decir de una manera más, digamos, más certera. Pero fíjate que aquí es donde yo veo el problema. O sea, si estando a las alturas en las que estamos, Pedro Sánchez está tirando directamente de chequera para tratar de comprar el voto de la manera más burda, yo creo que de nuestra historia. Nunca se ha hecho una compra de votos tan evidente, a las claras. Sé que es cultura que no son cultura. Sí, te voy a pagar la hipoteca, sociales, te voy a dar la entrada, te voy a dar, pues eso, que te vayas de viaje, que te compres videojuegos. Todo absolutamente se está dando paquetes de ayuda y de compra directa de voto, que es lo que está haciendo. Yo creo que por eso lo ve muy crudo. Pero mi reflexión es la siguiente: si como parece en mayo tiene un tropezón importante el Partido Socialista, pierde plazas importantes y sale como el gran derrotado de las elecciones, desde mayo hasta diciembre, si ya estamos viendo barbaridades por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, ¿qué no hará
de cara a diciembre para intentar dar la vuelta a la situación. A mí esa es la parte que me da miedo. Bueno, Carmelo, antes de que contestes, bienvenido. Vamos a ver precisamente eso a lo que aludía Luis Fernando Quintero. Esto se ha convertido en un bazar, promete de todo, no da nada. ¿Qué más le da? Pues si lleva toda su carrera política diciendo cosas que son mentiras, ¿qué más le da? Sánchez. A través del ICO, que es, para que me entendáis, una suerte de banco público que tiene la Administración General del Estado, vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores de 35 años. Un descuento del 50% para que nuestros jóvenes, puedan hacer el Interrail europeo. Vamos a hacer un Interrail español. Vamos a hacer un Interrail español. Llevamos también un bono joven, un bono cultural joven. Tengo chopitos, tengo gambas, vendo de todo. Todo gratis, lo pagáis vosotros, os timo y yo me llevo el voto. Una cosa es cierta, que el BOE lo tiene. Sí. Que es con lo que está haciendo campaña electoral. Y la suerte del ICO la tiene también. A ver, yo creo que todo esto nos está transmitiendo algo muy claro. Estamos hablando de promesas completamente disparatadas porque, hombre, a ver, igual yo me equivoco, pero yo creo que alguien esté ahora en su casa y diga, coño, que Sánchez me paga el Interrail, le voy a votar, se me hace raro. O sea, yo quiero pensar que me suba los impuestos 40.000 millones por año, exacto, que me lleve un Interrail que encima va a ser mentira y no me lo voy a llevar. Pero bueno, me paga el Interrail, estoy aquí jodido, no tengo trabajo, porque España sigue siendo el país con más paro juvenil, pero por lo menos puedo hacer Interrail. Tengo Interrail y etarras en las listas, un combinado maravilloso. Entonces, el Interetarra lo podríamos llamar. Sí. El caso es que yo creo que son medidas que no tienen mucho tirón, pero el hecho de que el gobierno esté haciendo estas cosas semana sí, semana también, que de repente, de un día para otro, literalmente, porque esto, es decir, no fue una cosa que lo digas como ejemplo, es que de repente el miércoles nos enteramos de que el jueves había un Consejo de Ministros sobre la sequía, y cuando digo nos enteramos, incluyo en ese nos a los Planas. Ministros de Podemos, sí. que no sé, que se lo dijeron los periodistas. Oh. Es decir, es porque evidentemente el PSOE, que es el gobierno, que es quien tiene las mejores cifras, que no son precisamente las de Tezanos, pues ve que la cosa está muy mal. Yo creo que efectivamente de cara a estas elecciones, lo que nos dicen las encuestas es que el PSOE está en riesgo de tener una derrota masiva. En inglés, en Estados Unidos dicen landslide, o sea, a través de todo el país. Ahora no me sale una palabra equivalente en español, pero bueno, una derrota masiva en prácticamente que van a pender en todos los feudos. Y eso, para mí, es muy importante, pero es todavía más importante, que llevo tiempo diciéndolo. En los últimos años, los grandes movimientos en las encuestas, es decir, en la intención de voto real, han venido después de grandes noticias electorales. Las elecciones en Madrid, las elecciones en Andalucía. Entonces, esto puede ser, yo creo, y debe ser, y para eso tenemos que ir todos a votar el día 28, debe ser la puntilla para este gobierno, que ya efectivamente vea que de cara a diciembre no hay forma de remontar el partido. Bueno, pues vamos a escuchar a Sánchez, el Falcon es mío, las elecciones también, todo es suyo. Nada está perdido, tenemos que movilizarnos para el próximo 28 de mayo y a mí no me cabe duda de que el próximo 28 de mayo la gente votará lo que piensa y defenderá con su voto lo que piensa. Y lo que piensa es que hay mejor gobiernos municipales con alcaldes y alcaldesas socialistas. Pues ya te digo yo que yo voy a votar lo que pienso. Bueno, vamos a verlo en datos. Carmelo, Luis Fernando, gracias a Electocracia, que hace esta suma de paneles de distintos sondeos, de distintas encuestas, y al final saca estas tendencias. Lo vamos a dar así para que la gente lo vea claramente, y ahora lo damos en datos de porcentaje de voto y lo que significaría, traducido todo ello, a escaños. Según esta tendencia, según lo que se está sacando de mezcla, de media de los distintos sondeos, desde julio, desde la vuelta de verano, más o menos, hasta aquí, el Partido Popular, por decirlo de alguna manera, se habría estabilizado en una franja bastante alta, habría tenido alguna bajadita, en estos momentos no estarían bajadas, sino en subida. El Partido Socialista sí le estarían haciendo daño determinadas cuestiones, me imagino, Carmelo, como la ley del sí es sí, violadores, el tema de ETA, yo no sé si ha dado tiempo a meterlo aquí, ocupas... Esa última bajada es sobre todo a partir de la irrupción de Sumar. Es decir, Sumar es el instrumento... O sea, sumar es restar, vamos. Exacto, el instrumento que Sánchez y los suyos han creado para destruir a Podemos, y lo primero que está destruyendo es un porcentaje del voto del PSOE.
Vox habría tenido momentos mejores en los que habría pasado el 20%, pero se habría estabilizado en algo que ahora lo vamos a ver, sí quedaría como para sumar y estaría en torno a un 15%. Podemos no solamente no levanta cabeza, sino que la estrategia está famosa, o mejor dicho, lo de Yolanda Díaz, nos pegamos, que si para mí el sillón, que si para ti el sillón relax, vale, muy bien. Resultado, un auténtico descalabro. Y tendríamos a Ciudadanos, que bueno, se ha convertido en una cosa testimonial, yo no sé ni tan siquiera si conseguirá esto, no sé si tienen tantos afiliados, perdón por el chiste, como para llegar a este nivel, de un 2, 2 y pico. Ahora, la disputa estaría entre un Vox estabilizado en una zona intermedia, un PP estabilizado en una zona alta, un PSOE que cae, un Podemos que cae. Vamos a dar paso a la siguiente diapositiva, porque esto se traduciría en un reparto de escaños que es el que van a ver. Partido Popular, con casi el 40% de los votos, según esa media de encuestas, tendría en torno a 132, 134. Partido Socialista quedaría o rozando los 100 o bajando de los 100, 98. Vox estaría estable en un nivel que le permite sumar, que esta es la historia más importante y más interesante, 47-48. Si lo suman estaríamos en mayorías absolutas, por tanto saldría la gobernabilidad y le podríamos decir adiós a Pedro Sánchez. No me voy a decir a qué les invito yo ese día. Sumar, pues bueno, rascaría algo, 9,9, pero dejando a Podemos en un 5,4. Resultado, estaríamos en unos 23, 24 diputados más 6, lo cual ¿qué significa? Pues significa haber caído del resultado que llegó a tener Podemos, por lo tanto les ha salido mal la jugada. Y Ciudadanos, lo que les decía, testimonial. Carmelo, ¿te crees esto? ¿Apostarías por esto? Es bastante racional y lo que vemos... Es una mezcla de Exacto, encuestas. Sí, es efectivamente una mezcla de encuestas y es pues eso, una media que yo creo que sí que se acerca bastante a lo que probablemente está pasando. Hay varios elementos a partir de ahora que, digamos, para analizar. Uno es que la división del voto entre Sumar y Podemos realmente es muy difícil hacerla. Todas las casas de encuestas, prácticamente todas, están dando una división así como que Sumar es más o menos el doble de Podemos. Pero en realidad a estas alturas es muy difícil deslindarlo. Yo creo que en los próximos meses será más ajustado esa división y veremos si realmente Yolanda Díaz le gana por tanto a Pablo Iglesias o no. A ver, esto hay que indicar que evidentemente es tomado como las generales. Claro, para empezar, porque directamente es que Sumar no va en las autonómicas y municipales. Es decir, todo esto sería el panorama nacional, luego habría que irlo traduciendo a cada municipio y a cada comunidad autónoma, claro. Y luego nos queda en esto nos va a quedar lo que pase después del 28 de mayo. Es decir, según cómo sea la victoria de la derecha, en cuantos sitios entre, si consiguen cosas simbólicas como la alcaldía de Sevilla, si consiguen cosas... Aragón, Comunidad Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Baleares, este tipo de cosas, pues según vaya expandiéndose, según vaya siendo más contundente esa victoria, yo creo que en los próximos meses esos porcentajes de esta parte del cuadro también cambiarán más. Por ejemplo, según Vox entre en más o menos sitios, también según sean esas negociaciones, esos cambios, aunque yo creo que eso es más, digamos, no es tan importante, pero lo previsible, desde mi punto de vista, es que el PSOE, a partir de ese porcentaje que tiene ahora, después de irrumpir Sumar, tenga muy difícil subir. Y los 98 100 escaños son casi, te diría, que una previsión optimista. Muchas encuestas están por debajo de eso. Si nos quedamos con este dato, Luis Fernando, 132, lo sumaríamos a los 47, estaríamos por encima de los 176 de mayoría absoluta. Este sería el rango bajo, el rango mínimo. Esto no es para estar seguro, no es para echar las campanas al vuelo, pero en principio no pinta mal. No pinta mal. Yo comparto lo que ha comentado Carmelo. Fíjate que yo lo que creo es que Sumar va a hacer un daño enorme tanto a Podemos como a Partido Socialista. El Partido Socialista al final va a ser el que se lleve o el que penalice o al que más penalice la situación económica que estamos viviendo. No olvidemos que los españoles vamos a ir a votar ahora en mayo con una inflación terrible, con una subida del precio de las hipotecas espectacular, con una subida del precio de los precios de los alimentos enorme. Esta misma semana hemos conocido los datos de IPC y lo que vemos es que tenemos la inflación cronificada, somos mucho más pobres y esto, aunque tampoco se esté trasladando en movilizaciones sociales, la gente lo sufre en sus casas, lo sufre cada vez que va a llenar la cesta de la compra y al final se traduce en votos.
todos. ¿En quién personalizan esto? Lo personalizan en el Partido Socialista, lo personalizan en Podemos, que son quienes están ahí, pero curiosamente Sumar, como aparece como una marca nueva, da la sensación de que no es el culpable de lo que está pasando. Y esto yo creo que va a hacer mucho daño tanto a PSOE como a Podemos. Para autonómicas, os lo pregunto muy rápido que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Madrid mayoría absoluta? ¿Luis Fernando, sí o no? Sí, pincho de tortilla y caña. Pincho de tortilla y cana. Mira, conmigo no te lo vas a jugar porque yo pienso lo mismo. ¿Castilla-La Mancha? Castilla-La Mancha... No te digo mayoría absoluta, digo mayoría de gobernabilidad de la derecha. ¿Gobernabilidad de la derecha? Mira, veo a Vox fuerte, te digo que también. ¿Castilla-La Mancha? También. ¿Baleares? En Baleares lo veo más complicado, ahí no me la juego. Carmelo, Comunidad Valenciana, te he dejado las más numerosas o por lo menos las más estratégicamente importantes. Yo creo que con la Comunidad Valenciana sí que va a haber una mayoría absoluta de la derecha porque Podemos puede quedarse fuera y porque Ximo Puig yo creo que tiene que notarse más de lo que parece todos los escándalos que está habiendo y el hecho de que tiene... Hombre, es que, a ver, si es que... Aunque pierda 5 votos por chanchullo, pierde las elecciones seguro. Efectivamente, es que, pero estamos hablando de un tío que ha forrado subvenciones a su hermano. A sus hermanos, efectivamente. Cuando algo que no tiene nada que ver, pero que podía parecérsele mirándolo muy mal, pasó en Madrid, recuerda la que se montó. Hasta a su exmujer. Es una cosa alucinante. Entonces, esto al final tiene que costarle votos y yo creo que se los va a costar. Y entonces, la mezcla de las dos cosas les va a dejar fuera. ¿Aragón? Aragón yo creo que va a depender de Teruel Existe. Y Teruel Existe me parece un tema difícil de controlar en este momento. Es decir, hace unos años, incluso diría que hace unos meses, habríamos dicho que, bueno, pues Teruel Existe, va a ir con la izquierda, pero me parece que no está tan claro. Teruel Existe, que se va a llamar Aragón Existe, porque hay varias cosas y tal. ¿Sevilla? Sevilla yo creo que va a ganar el PP. No sé, o sea, el PP creo que con Vox, pero creo que van a poder gobernar en Sevilla. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los dos. Nos marchamos, ya saben, hasta el próximo programa, pues ya saben lo que tienen que hacer, a levantar España, que es lo mismo que hacemos todos.